Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos del 16 al 23. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles, para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir, pues vosotros no hablaréis. Será el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Seréis odiados por causa mía. Pero aquel que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio continuamos con el envío. Jesucristo nuestro Señor hoy nos envía como ovejas entre los lobos. En el verso número 16 nos dice: yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpiente y sencillos como palomas. Lo primero que debemos considerar, hermanos, es que Jesús envía a sus discípulos para dar a conocer su doctrina por toda la tierra, a todas las naciones. Entonces Jesús previene a sus discípulos sobre aquellos obstáculos que podrían encontrar, aquellos obstáculos que van a encontrar. Por eso les dice: les envío como corderos en medio de lobos. Es decir, no hay dientes, no hay garras para poder enfrentarse. Vayan con mansedumbre, nos dice el Señor. Ellos se comportarán con voracidad. Ustedes sean astutos, no dañen el mensaje, compórtense dando un buen testimonio. Eso podríamos entender del mensaje al que refiere el día de hoy el Evangelio. Además, Jesús deja bien claro que no deben de responder con violencia, no deben devolver mal por mal, que debemos de acabar con el mal a fuerza del bien. También entendemos que en el Evangelio de hoy, Jesús, al decir: por mi causa seréis conducidos ante gobernantes y reyes, les advierte que la proclamación del Evangelio va a suscitar adversarios tan crueles como lobos, pero el Señor nos dice, o el Señor dice a sus discípulos: no usen las mismas armas que sus enemigos. Eso recomienda el Señor. Recordemos que nuestras armas son espirituales y no son carnales. Jesús dio a entender que a la violencia se responde con fortaleza, con argumentos, y estos argumentos van a desbaratar al enemigo. Tenemos, hermanos, que dar razones de nuestra fe, y para eso tenemos que prepararnos. Esto también nos hace recordar a San Pablo, cuando éste es detenido y está frente a fariseos y saduceos. Los primeros, es decir, los fariseos, creen en la resurrección, y los segundos, estos saduceos, pues la niegan. Pablo, al defenderse, usa argumentos tan eficaces, se comporta tan astuto San Pablo, que llega a dividir a estos personajes. Si vamos al texto de Hechos, capítulo 23, versos del 6 al 11, encontramos lo siguiente: Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se levantó pues un gran griterío, se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo:
nosotros no hallamos nada malo en este hombre, y si acaso le habló algún espíritu o un ángel. Como el altercado iba creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos y mandó a la tropa que bajase, que le arrancase de entre ellos y le llevase al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Palabra de Dios. Pablo da testimonio con astucia, sencillo como la paloma, pero astuto como la serpiente. Esa es la manera de anunciar el Evangelio. Esa es la manera en que el Señor envía a sus discípulos. Por eso en el verso número 11 de Hechos capítulo 23 nos dice que a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Jesús está detrás. Jesús está listo para extender la mano. Jesús está interviniendo en cada momento, en cada instante. Él pone palabras en nuestra boca para poder dar el testimonio como es debido. Entonces, hermano, queda claro que Jesús envía a sus discípulos, pero no los abandona. Está siempre pendiente de cada uno. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que no caerá ni una hoja de un árbol si el Señor no lo permite, y que hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No hay de qué preocuparse. En el Evangelio de hoy, en Mateo 10:19, dice: cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento. Hermanos, lo más importante es que hagamos la voluntad de Dios. No tengamos miedo ante las adversidades que se puedan presentar por anunciar las buenas nuevas. Respondamos con valentía y sepamos que ni aun la muerte es el fin para el creyente, porque Jesús nos dice: el que crea en mí, aunque muera, vivirá para siempre. La bendición de Dios, hermanos, trasciende. Lo que vemos en este mundo es limitado, mientras Dios ofrece una vida plena. Pero para llegar a esa vida plena, para llegar a la tierra prometida, tenemos que ser valientes. Como se le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, porque Yahvé tu Dios estará siempre contigo. Esa es nuestra garantía. Y me gustaría compartir un texto para reflexionar. En Romanos 8:35 al 39, la palabra del Señor nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En el verso 36, como dice la Escritura: por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto salimos vencedores, gracias al que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, meditemos en esto. El enemigo pensó que había vencido, pero sin embargo Cristo resucitó. La victoria está asegurada. Confiemos y no tengamos miedo, tengamos fe. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, nos dice San Pablo. En la comunidad donde pertenezco, Comunidad de Oración Parroquial Adonai, usamos estas declaraciones. Por ejemplo: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que tengamos un buen día, hermanos, y recordemos que hoy es una buena oportunidad para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. No olvidemos ser mansos como el cordero, astutos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Dios nos bendiga.